tardes. Depende de la hora que estés me escuchando, hermanos. ¿Todo bien con ustedes? Yo espero sinceramente que estés bien y que las bendiciones de nuestro Dios sean sobre su casa, sobre su trabajo, sobre su vida. Amén. Hermanos, la palabra de hoy fue un estudio que hice en base a una conversación con una amiga, ¿sí? Hablábamos de por qué estamos cosechando tanto dolor y tristeza. Yo le dije que a veces cosechamos porque regamos la semilla de otras personas, no solo para nuestra propia siembra. Sin embargo, hermanos, con mi estudio descubrí muchas cosas más. Estas cosas aumentaron mi temor por las cosas del Eterno. Vamos a la palabra, hermanos. El tema de hoy es cosechando lo que no sembraste. ¿Lo entenderemos mejor? Sí, sin embargo, ¿sí? Entonces, nadie cosecha lo que se sembró. Y lamentablemente vemos una generación que quiere cosechar sin sembrar. ¿Son ciertas, hermanos, estas palabras? Lo entenderemos mejor muy en breve, ¿sí? En la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 13, está escrito: sembraron trigo y cosecharon espinos. ¿Cómo así? En Deuteronomio capítulo 28, versículo 38, sembrarás en tus campos mucho, pero cosecharás poco, porque la langosta devorará tus plantíos. Aún en Oseas 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Misericordia, hermanos, con esta palabra. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, es posible sembrar una cosa y cosechar otra. Es posible cosechar lo que no sembramos. Es posible, hermanos, cosechar lo que sembraron nuestros padres. Es posible plantar algo para que la próxima generación lo se coseche. Mire, hermanos, este mensaje te hará cuestionar en lo mínimo tus circunstancias actuales y experiencia de las cosechas que has estado cosechando con tus semillas. ¿Son solo tuyos? Alguien dijo que sembrar es una opción, pero cosechar es imprescindible. Esto es parcialmente cierto, hermanos, pero la cosecha también es una opción. Reflexionemos sobre los distintos tipos de cosecha y cuándo es cosechar una opción. Nosotros iremos reflexionar sobre estas cuestiones, ¿sí? Primero, la plantación. Segundo, regar lo que no sembró. Tercero, falta de longanimidad. Cuarto, rechazar el conocimiento de Dios. 5, dudar de Dios. 6, de servir al Señor sin tenermos alegría. 7, cuando sea para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Mira, hoy nos tenemos la primera parte de este mensaje, ¿sí? Hasta el tópico 4. Pero además continuaremos hablando sobre este tema, ¿sí? Hermanos, ¿qué debemos hacer para poner fin a este desastroso ciclo de cosecha? Por lo menos, ¿qué debemos hacer? Una de las primeras cosas que debemos hacer es plantación. Debemos cambiar el cultivo. Debemos cambiar el cultivo de nuestra plantación. Recuerde, cosechar también es una opción. Opción A, porque se breará viento y segarán tempestades.
Esto está en el libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7. En Gálatas, capítulo 6, versículo 7 nos dice: porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, la cosecha también es lo que parte de nuestra plantación. ¿Entiende, hermanos? Opción C. Y esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. 2 Corintios 9:6. Hermanos, mira, este primer tópico sobre la plantación, únicamente debemos cambiar el cultivo, ¿sí? Si nosotros cambiamos lo cultivo, nosotros no cosecharemos cosas malas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se engañe, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, amados hermanos, es muy sencillo. Las semillas del mal son bastante conocidas en la palabra de Dios. Necesitamos vigilancia en relación con estas semillas que estamos sembrando, sí, hermano, sembrando en el suelo de nuestra vida, y también con las que las otras personas están sembrando todo el tiempo en nosotros, sí, para que nos no veamos regar tais semillas. Veremos esto en la continuidad de la mensaje, sí. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos dice: sin embargo, quien opte por sembrar en la carne ciertamente cosechará malos frutos, porque las malas semillas son, según el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, son: las obras de la carne se conoce bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es grave, hermanos. Otras semillas malas son la muerte. Si nosotros deseamos la muerte de otras personas, estamos con certeza, hermanos, con semillas equivocadas, ¿sí? Las plantaciones de las semillas de la muerte, o sea, desear la muerte, hablar sobre la muerte de otras personas, quitar la vida de otras personas, hermanos, son semillas muy malas. Nosotros cosecharemos. Amén. Hermanos, los pido que si ustedes pueden, ayúdenme con las palabras en español. Sí, hermanos, yo los agradezco, ¿sí? A veces me faltan palabras, estoy aprendiendo, ¿sí? En el otro día un hermano me ayudó con la palabra arrojar, que yo estaba pronunciando de forma equivocada. Y, hermano, pido perdón porque accidentalmente borré tu comentario, ¿sí? Me disculpo. Ahora, volviendo a nuestro mensaje, debemos cuidar de las semillas que estamos plantando, sí, hermanos. Tópico 2. Estamos cosechando muchas cosas que no sembramos. Así que
dejemos de regar lo que no sembramos. Sí, hermanos. Hermano, deja de regar lo que no sembraste. Usted puede decir para mí más, pastora, ¿cómo yo estoy haciendo eso? Mira, vamos a la palabra del Señor, ¿sí? En las cartas, las epístolas 2 Corintios, capítulo 2, versículo 10 y 11, nos dice en esta manera: no ignores las artimañas del mal, para que no seamos vencidos por Satanás, porque no ignoramos sus artimañas. ¿Qué es artimañas, hermanos? El lazo, trampa, trama, emboscada, señuelo, complot, estratagema, colusión, ratonera, trampa, traición, todas las palabras que son semejantes a esas, ¿sí? Si nosotros, hermanos, ignorarmos tais artimañas, ¿sí? Nosotros dejaremos que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, nos engañe, ¿sí? No debemos ignorar las artimañas del diablo. ¿Por qué, hermanos? Veamos, vamos en otra palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 5. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. ¿Qué viene a ser eso, hermanos? Los huevos de víboras son pensamientos contrarios a la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, si nosotros ignoramos las artimañas del diablo, luego estaremos incubando huevos de víboras, o sea, pensamientos contrarios a la palabra de Dios y todo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Entiende, hermanos? El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Hermanos, como cuando los pensamientos vienen a nuestra cabeza, porque nosotros ignoramos las artimañas del diablo. El diablo lanza, hermanos, flecha en nuestra cabeza con sus artimañas. Estas artimañas se tornan huevos de víboras, y si ellas, hermanos, se rompen, saldrá una culebra. Hermanos, eso es muy peligroso. Veamos lo que aconteció a nuestro hermano Job. Job 3:25. Porque lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Hermanos, nuestro hermano Job, nosotros conocemos su historia. Un hombre íntegro y temiente a Dios, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que él se desviaba de todo que era malo, pero dejó que huevos de víbora se rompiesen en su cabeza. Y cuando esos huevos de víbora se rompió en la cabeza de nuestro hermano Job, salió de lá una culebra, hermanos, en forma de miedo. Él dejó que el miedo gobernase su vida, hermanos. El miedo de perder sus hijos, el miedo de perder sus bienes materiales, todo esto, hermanos. A pesar de nuestro amigo ser íntegro y temente a Dios, cuando fue probado por Dios, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, sabía a dónde trabajar en la vida de Job. ¿A dónde? Los huevos de víbora que se rompieron en su cabeza, llamado miedo. ¿Entiende, hermanos? Entonces, nosotros no debemos regar tais semillas, sí, hermanos, las semillas de las artimañas del diablo y los huevos de víboras. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, hermano, dejar nacer en nuestra mente los miedos, las depresiones, la ansiedad, el
pánico, ¿qué más? Todas esas enfermedades que muchas veces nos asolan, que son psíquicas, que son psicológicas, son, hermanos, cosas que nosotros ignoramos por fin de las artimañas del diablo y incubaron en nuestro cerebro hasta que se rompió y viró víbora viva, culebra, hermanos, muy peligroso. La palabra de Dios que está en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Sí, hermanos, para que el diablo para que nosotros no vengamos a caer en las artimañas del diablo, para que nosotros no veamos a incubar huevos de víbora, necesitamos que, hermanos, renovación de nuestras mentes, ¿sí? Según la palabra de Dios. Cuando nosotros, hermanos, pasamos por una renovación de nuestra mente, podremos comprobar cómo es la voluntad de nuestro Dios, buena, agradable y perfecta. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermano, cuando así hiciéramos, anularemos el poder del mal y dejaremos de regar las semillas que no sembramos. Oh, hermanos, alabado sea Dios, que nosotros dejaremos de regar las semillas que no son nuestras, ¿sí? Vamos al tercer punto. Tengan longanimidad. Hermanos, para pasar por la prueba, nosotros no necesitamos tener paciencia, mas sí longanimidad. Si tienes paciencia, puede que no tengas longanimidad, pero si tienes longanimidad, tendrás con certeza paciencia. Ser longánimo, hermanos, es ser firme en el espíritu, es tener coraje, resignación, magnanimidad y la paciencia, hermanos, es la virtud de los que soportan los males y las molestias sin quejarse ni rebelarse. Por lo tanto, la longanimidad conviene, hermanos, es más magnánima que la paciencia, porque quien la posee trae tolerancia, compromiso, condescendencia, generosidad, liberalidad, munificencia y nobleza. Todo esto, hermano, es parte de la propensión de la persona que, a través de sus acciones e intenciones, ofrece algo sin esperar nada a cambio. ¿Entiende, hermanos? Quien tiene longanimidad no espera nada a cambio de otros, ¿sí? Se necesita tener longanimidad para soportarse unos a otros. La longanimidad es lo opuesto al orgullo. La longanimidad es parte del fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu, hermanos, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin este fruto del Espíritu somos propensos a calumniar, hermanos. Si no tuviéramos este fruto, somos propensos a calumniar a los demás, porque nosotros no conseguimos extender la misericordia de Dios a ellos, la misma misericordia que nosotros queremos para nosotros, ¿sí? No conseguimos extenderla a los demás hermanos, ¿entiende, hermanos? Por lo tanto, todos los siervos del Señor deben, hermanos, tener longanimidad y crecer en ella.
Quien tiene longanimidad está íntimamente ligado a la humildad, a ser humilde ante uno mismo. Según las escrituras, hermanos, longanimidad es cuando nosotros mostramos que somos grandes en entendimiento, pero cuando no mostramos que somos agresivos, mucha insensatez nosotros tenemos, o sea, mostramos que necesitamos de ella, de la longanimidad. Estas palabras podemos encontrar en Proverbios capítulo 14, versículo 29. En Proverbios, hermanos, también versículo 19, capítulo 19, versículo 11. El buen juicio hace al hombre paciente, o sea, el buen juicio hace con que este hombre tenga longanimidad. Amén, hermanos. Según la versión editada del artículo traducido del noruego que se publicó por primera vez bajo el título de longanimidad en el periódico de Skoolhoutskatter, Tesoros Escondidos, en febrero de 1930, nos dice que de esto entendemos que una persona que por el Espíritu de Dios ha adquirido gran entendimiento y sabiduría espiritual es capaz de tener longanimidad. Alabado sea Dios por esta palabra, hermanos. Y otros pueden aprender de estas personas y seguir su ejemplo. Esto podemos nosotros encontrar en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10, ¿sí? Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas. Nos dijo el apóstolo Pablo, ¿sí? Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi constancia. ¿Entienden, hermanos? Si nosotros queremos aprender algo con puesto en la palabra de Dios, debemos mirar las palabras del apóstolo Pablo que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10. Amén, hermanos. Debemos, hermanos, tener ganas de tener este fruto del Espíritu, longanimidad. Amén. Cuarto punto. No maduraron en el conocimiento de Dios para una renovación de la mente y consecuentemente del carácter. Nosotros hablamos ahorita sobre eso, ¿sí? Sobre la renovación de nuestra mente por intermedio de la palabra de Dios. Veamos, hermanos, si fueron ellas las que aconsejadas por Balaam. Vamos a leer aquí Números capítulo 31, verso 16, ¿sí? Está escrito de la siguiente forma: si fueron ellas las que aconsejadas por Balaam hicieron lo que los israelitas traicionaron al Señor en Baal Peor. Por eso una plaga hirió de muerte al pueblo del Señor. ¿Sí? Creyeron, hermano, esas personas creyeron en el profeta, en el predicador, en el tiempo actual, que distorsionó la palabra. Es nuestra responsabilidad, hermanos, conocer a nuestro Dios. Leamos Isaías capítulo 5, verso 13. Por eso mi pueblo será exiliado por falta de conocimiento. Sus nobles perecerán de hambre y la gente común morirá de sed. ¿Por qué? Porque despreciaron la palabra de Dios. En Oseas capítulo 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Hermano, tales palabras son peligrosas, son graves demás para nosotros. ¿Entiende, hermanos? No podemos dejar de lado nuestra responsabilidad de conocer y proseguir en conocer a nuestro Dios.
Veamos agora os comentários desses versículos da palavra de estudo de Ginebra. En este notable ejemplo de un caso legal profético contra Israel por violar los términos del pacto, Oseas nos da una vista panorámica de la causa del Señor contra Israel. Y luego se enfoca en las consecuencias de su rechazo del conocimiento de Israel a nuestro Dios. Misericordia, hermanos. La nación de Israel perdería su relación de pacto con Dios por falta de conocimiento de la palabra de Dios. O sea, hermanos, no tener conocimiento de Dios causa consecuencias. El teólogo Mateo Henry ainda habla de los mismos versículos de Oseas capítulo 4:6. Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que la gente lo conociera. Se esperaba que fueran líderes espirituales, pero se convirtieron en líderes de malas acciones. La gente podría haber dicho: no puedo ser malo si los sacerdotes lo hacen. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande, hermanos. Ya sea que enseñen en la escuela dominical, trabajen en la oficina de la iglesia o dirijan un estudio bíblico, hermanos, no tome su responsabilidad a ligera. Sea un líder que siempre eleva a Dios a serio. ¿Entiende, hermanos? El teólogo Russell Shedd, ainda hablando de Oseas 4:6, nos dijo: tus hijos, los israelitas, eran como la descendencia de sus líderes religiosos. Si estos dieron a el ejemplo equivocado, hicieron que los niños se perdieran. El comentario bíblico de John Wesley nos dice cosas semejantes a estas. Pero no incenta a los hermanos comunes de sus responsabilidades. Él nos dice que la gente también es responsable de ser testaruda. Su pecado básico, declara Oseas, es la terquedad, incluso como una becerra testaruda, debido a que los sacerdotes han rechazado deliberadamente el conocimiento de Dios y su ley. Jehová los rechazará, porque los sacerdotes avivaron las groseras iniquidades del pueblo, alimentándose del pecado de mi pueblo y poniendo su corazón en su iniquidad. Igual suerte le espera al pueblo, hermanos, y a los sacerdotes también. Frustración absoluta de sus esfuerzos por su desobediencia voluntaria y no en conocimiento de las escrituras. ¿Entienden, hermanos? Si desobedecieran a Dios voluntariamente y no buscaron conocer las escrituras, rechazaron el conocimiento del propio Dios. ¿Entiendes? Y así como está escrito en Romanos capítulo 6 versículo 23, como siempre, la paga del pecado es muerte. Amén, hermanos. En otro comentario, por último, de New Bible Commentary por Francis Davidson, do livro de Oseas, ainda, capítulo 4, versículo 6. El repudio en el versículo 6 por parte de algunos se limita a los sacerdotes entre el pueblo. Sin embargo, las palabras iniciales del versículo sugieren que estas palabras se dirigen a todo el pueblo, aquí considerado como sacerdote de Dios. Todos nosotros, hermanos, debajo de esta segunda segunda ley de la gracia en que nosotros nos encontramos, que es la gracia proveniente de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos sacerdotes de la palabra de Dios, por lo tanto, todos nosotros somos responsables por el conocimiento de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación, manutención de nuestra salvación
solamente de nosotros. ¿Entienden, hermanos? En el versículo 8, en cambio, los sacerdotes, en el sentido estricto de la palabra, parecen ser denunciados. Aquí hay un juego de palabras patético, hermanos, porque hataf, que en hebreo significa tanto pecado como ofrenda por el pecado, o sea, tanto aquel que peca como aquel que en aquellos tiempos de sacerdote, del tiempo de Moisés, ofrecían ofertas por el pecado del pueblo, ¿sí? Y esos sacerdotes codiciosos que deseaban que los pecados del pueblo se multiplicaran, que su parte en las ofrendas por el pecado. ¿Entienden, hermanos? Porque si el pueblo multiplicaba sus pecados, los sacerdotes recibirían una parte mayor de las ofrendas. Misericordia, hermanos, qué pecado tan grande. En Levítico capítulo 10, versículo 17, podemos ver eso, hermanos. Aumentaron literalmente por causa de eso, viviendo del pecado del pueblo. Este versículo, hermano, contradice la teoría de que el sistema de sacrificio surgió después de que el pueblo regresara del exilio en la Babilonia. Hermanos, aquí terminamos el punto 4, ¿sí? Espero sinceramente que ustedes tengan entendido el mensaje hasta aquí. Si no, hermano, dejen en los comentarios su duda. Responderemos de la mejor forma posible a sus dudas, ¿sí, hermanos? Entonces, que nuestro Dios sea con vosotros, que las bendiciones de nuestro Dios, que no anden en dolores, os alcancen. Que nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta la próxima.